Bienvenidos nuevamente al curso Villamedic. Continuando con enfermedades infecciosas, el tema a continuación es un tema un poco largo, bacilos gram-negativos. Y entre los bacilos gram-negativos es fácil o es mejor hacer una división práctica de lo que son los bacilos gram-negativos. Y en esa división práctica podemos dividirlo como enterobacterias y no enterobacterias. Dentro de las enterobacterias podemos dividirlas dentro de las comensales oportunistas y los patógenos verdaderos. Dentro de los comensales que pueden, oportunistas que pueden causar en algún momento una infección, van a estar la E. coli, la Klebsiella, el Enterobacter, la Serratia, el Proteus, la Providencia y la Morganella. Y dentro de los patógenos verdaderos, quiere decir los que van a causar infección, son la Shigella, la Salmonella y la Yersinia. Dentro de las características generales de las enterobacterias tienen como características que no forman esporas, a diferencia del Clostridium, que son anaerobios facultativos, quiere decir que pueden ser aerobios o pueden ser anaerobios en determinadas condiciones, y que muchos de ellos cuentan con cápsulas y con flagelos. Estas cápsulas le van a dar un poder antigénico y un poder de resistencia contra la fagocitosis. Cuentan con una endotoxina, que es un lipopolisacárido responsable en muchos casos de shock séptico. Vamos a comenzar con la más conocida, la E. coli. La E. coli es la reina de muchas infecciones, así como el neumococo es el rey de las infecciones superiores, la E. coli va a ser la reina de las infecciones inferiores. Es un comensal del tubo digestivo que puede causar múltiples infecciones tanto intestinales como extraintestinales, y esto dependiendo de los factores propios del hospedador: inmunosupresión, anomalías anatómicas, colocación de dispositivos como sondas urinarias, etc. Puede entrar por diferentes vías: vía urinaria frecuentemente, pero también por vías biliares, y dentro de la clínica está presente o es la principal causa de infecciones tanto urinaria, biliar, intestinal, peritonitis espontánea en el paciente cirrótico, porque recordemos que en el paciente nefrópata la principal causa de peritonitis bacteriana espontánea va a ser el neumococo. Es principal causa de gastroenteritis, de infecciones neonatales, sepsis y meningitis neonatales junto con el Streptococcus agalactiae. Es la principal causa de bacteriemia y de sepsis, y dentro de otras causas podemos ver las causas de espondilodicitis secundarias a lo que son procedimientos quirúrgicos, es causa de neumonía, de accesos, etc. Dentro de la parte urinaria es el primer causante de infecciones urinarias tanto en el hombre como en la mujer, y está relacionado no con factores de riesgo que pueden ser la litiasis, las sondas urinarias o la actividad sexual. Puede causar cistitis como infecciones del tracto urinario bajo, o pielonefritis, infecciones del tracto urinario alto, incluso formando abscesos. Dentro de la parte biliar también es la principal causa de infección de las colecistitis y las colangitis. Y aquí podemos ver cuál es la principal causa de infección en la E. coli: colecistitis, infecciones intestinales, perforaciones intestinales, peritonitis bacterianas espontáneas, cistitis o pielonefritis. Dentro de la parte abdominal en general también va a ser la primera causa dentro de la patología abdominal no biliar: diverticulitis, abscesos, perforaciones intestinales, peritonitis bacterianas espontáneas o accesos perirectales. También va a ser la principal causa de meningitis, pero esta en el neonato. El neonato menos de un mes, junto con el Streptococcus agalactiae, el E. coli va a ser la principal causa de sepsis y de meningitis. Dentro de lo que son las gastroenteritis, las E. coli va a tener cuatro diferentes serotipos: la enterotoxigénica, que va a causar la gastroenteritis enterotóxica, que es la principal causa de diarrea del viajero.
y dentro de los cuales, dentro de lo que es el coprofuncional, es decir, el examen de heces, no se va a encontrar leucocitos y no se va a encontrar productos patológicos, es decir, no se va a encontrar grasa, no se va a encontrar aumento de fibras ni aumento de carbohidratos. Otras causas de la diarrea del viajero podemos encontrar el Staphylococcus, el Vibrio cholerae, el Clostridium perfringens y el Bacillus cereus. Es importante conocer que en las gastroenteritis por E. coli enterotoxigénica la diarrea va a ser un tipo secretora. No va a haber lesión en lo que es el enterocito ni en las microbiosidades, solamente va a haber un aumento de producción de agua a través del intestino y eso va a ser la causa de la diarrea. A diferencia de la enteropatógena, la E. coli enteropatógena, causante de la gastroenteritis que lleva su mismo nombre, destruye las vellosidades del enterocito y con eso va a causar lesión celular, pero sin invadir la célula. Es principalmente esta diarrea presente en lactantes y en países en vías de desarrollo. Tampoco presenta productos patológicos a nivel del coprofuncional. La E. coli enteroinvasiva, ¿no?, causante de la diarrea con su mismo nombre, como su mismo nombre lo dice, enteroinvasiva, o sea que invade la mucosa. Si invade la mucosa va a causar daño en esta mucosa, va a causar producción de sangre y productos patológicos, causa fiebre, causa alteración en la absorción de diferentes nutrientes como carbohidratos, como grasas, como fibras, encontrándose estas en lo que es el coprofuncional, y asimismo va a presentar diarreas disentéricas con rasgos de moco y rasgos de sangre. La enterohemorrágica, ¿no?, la más conocida, el genotipo de coli O157H11, causante principalmente de lo que es el síndrome urolético hemolítico, también es principal causante de lo que es la cistitis hemorrágica. Otras causantes de diarreas enteroinvasivas, al igual que la E. coli, que producen diarreas disentéricas, va a ser en la cabeza el Campylobacter jejuni, la Shigella, la Salmonella, el Clostridium difficile, la Yersinia enterocolítica y el Vibrio parhaemophilus. Dentro de lo que es la clínica, sigamos viendo la sepsis y shock séptico, básicamente por el lipopolisacárido presente en lo que es la pared de la E. coli, como toda bacteria negativa, que van a activar tipo de receptores llamados like receptor, los receptores tipo TOL, que van a ser causantes de lo que es, a través de su lipopolisacárido, toda la patogenia de la sepsis. Neumonías nosocomiales, principalmente las intrahospitalarias asociadas a ventiladores. Básicamente, en este caso, las E. coli van a ser un agente principal, junto con los estafilococos y con las pseudomonas. El tratamiento para el E. coli, básicamente, como todo bacilo gram negativo, va a ser sensible en muchos de estos casos a cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, la ceftriaxona. También puede ser sensible a Astronan y a carbapenems. Los aminoglicósidos como cobertura que tienen de tan negativo son muy buenos contra este tipo de infecciones, sobre todo en infecciones de vías urinarias, no siendo buena en vías biliares, porque no hay llegada de los aminoglicósidos a las vías biliares. Los aminoglicósidos asimismo tienen una sinergia muy importante con los beta-lactámicos para gram negativos, así como lo tienen para el Staphylococcus aureus. Dentro de lo que son los cuadros de enteritis o cistitis leves, las quinolonas también pueden ser una buena opción contra la E. coli. Lo malo es que las quinolonas ya han desarrollado una gran resistencia, o las E. coli han desarrollado una gran resistencia a estas quinolonas. El cotrimoxazol, dentro de lo que son vías urinarias, también ha sido víctima de una gran resistencia por parte de la E. coli, tanto que ya no se usa actualmente el cotrimoxazol, a pesar de que algunas guías americanas lo siguen promoviendo. La fosfomicina y la nitrofurantoína son antibióticos antiguos, ¿no?, que se estuvieron utilizando mucho en la década del 80 y que se fueron retirados por aumento de resistencia. Actualmente, como las cepas han mutado tanto, ya han perdido esta capacidad de resistencia ante la fosfomicina, a la nitrofurantoína.
Es por eso que esos antibióticos están siendo reinsertados dentro de lo que es la clínica, puesto a de que las actuales cepas de E. coli ya no siguen, han presentado sensibilidad a estos antibióticos. Sigamos con el estudio de los patógenos comensales. Básicamente aquí vamos a ver la Klebsiella, la Enterobacter, la Serratia. La Klebsiella básicamente como causante dentro de la neumonía, de las neumonías nosocomiales habitualmente, neumonías que se suelen observar en los pacientes alcohólicos y siendo la primera causa de neumonía en el alcohólico junto con el neumococo. Itus también frecuentes en los pacientes con Klebsiella e infecciones intraabdominales y sepsis. El tratamiento es muy similar a lo que es la E. coli, como todo enterobacteria. El Enterobacter también tiene una clínica muy similar a la Klebsiella, puede ser causante de lo que son las infecciones de los discos vertebrales, como las espondilodicitis. También pueden encontrarse en infecciones por contaminaciones de dispositivos extracorporales como vías periféricas, sondas urinarias, etc. El tratamiento para Enterobacter también, como todo gran negativo, puede ser con beta-lactámicos como los carbapenems, como las cefalopurinas de tercera generación y las quinolonas. La Serratia también causante de infecciones nosocomiales, neumonías asociadas al ventilador, junto con lo que son las pseudomonas. También pueden causar ITU en pacientes muy comprometidos y con la de inmunidad bastante venida menos. Puede causar osteomielitis, aunque esos son casos raros, y endocarditis en pacientes que usan drogas por vía parenteral, pero estos casos son muy raros. Es más frecuente ver una endocarditis por pseudomona, que también es raro, pero es más frecuente verla por este germen que por Serratia. El tratamiento para la Serratia básicamente beta-lactámicos como los carbapenems o aminoglicósidos. El granuloma inguinal o donovanosis causada por un agente que es la Klebsiella granulomatis, antes llamada Calinobacterium granulomatis. Este granuloma es una enfermedad de transmisión sexual que básicamente se da en hombres causando úlceras indoloras con un fondo granulomatoso, no presentando adenopatías. El diagnóstico básicamente a nivel histológico, buscando los cuerpos de Donovan intracelulares, y el tratamiento básicamente en este caso son la citromicina o las tetraciclinas como la doxiciclina. El Proteus, la Providencia y la Morganella, ya para acabar lo que son las enterobacterias. Ahí tenemos las que producen el ITU. El Proteus es el principal causante de ITU en pacientes diabéticos. Alcalinizan el pH de la orina y esto al desdoblar la urea. Forman cristales de struvita y pueden formar litiasis o cálculos cuyo componente es el fosfato amónico magnésico. El tratamiento del Proteus básicamente va a consistir muy similar a lo que es la E. coli, tanto con beta-lactámicos como quinolonas, como fosfomicina o como nitrofurantoína. El Proteus, la Providencia y la Morganella tienen el mismo tipo de tratamiento. Pensamos con los patógenos, ¿no? Ya con los patógenos propiamente dichos. Enterobacterias es cierto, pero ya son patógenos, es decir, encontrarlas en el intestino indica enfermedad. La Shigella, básicamente el tipo de contagio va a ser por vía fecal oral y también se puede contagiar por vía sexual. Principalmente puede encontrarse en niños y niños va a ser causa de diarreas disentéricas. Puede encontrarse con afectación en pacientes homosexuales, sobre todo en los que son los pacientes receptivos, es decir, los que son penetrados, y dentro de ellos la principal agente es la Shigella flexneri. La bacteriemia en pacientes con VIH, pacientes lactantes y pacientes malnutridos puede encontrarse como agente la Shigella. No presentan estado de portador, quiere decir que el paciente que tiene la bacteria adentro es paciente con enfermedad. Necesita un inóculo muy escaso para su infección y sobrevive muy bien a lo que es el pH ácido del estómago cuando se adquiere por vía fecal oral. Tiene una afectación doble, invade la célula a través del colon distal y produce toxinas, la toxina Shiga, que puede provocar un síndrome urémico hemolítico.
Dentro de su clínica vamos a ver básicamente las colitis que se presentan con diarreas acuosas, con dolor intestinal marcado, dolor abdominal marcado, más fiebre. Y como son diarreas invasivas, van a causar disentería. Es una disentería basilar en la cual las heces salen con sangre, moco y pus y con un intenso dolor abdominal, distensión de la misma y fiebre. Complicaciones de las colitis por Shigella van a ser el síndrome urético hemolítico, el síndrome de Reiter, que es una poliartritis reactiva, y esto básicamente dado por la Shigella flexneri, o también pueden ser causantes de megacolon tóxico, esto en el diagnóstico diferencial con los Clostridium difficile. El diagnóstico básicamente para Shigella va a estar dado por examen de heces. Tenemos que aislar al microorganismo y por colonoscopía para poder diferenciarlo de las enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn o como la colitis ulcerativa. El tratamiento básicamente va a estar dado para las quinolonas y los beta-lactámicos como la ceftriaxona o la cefatoxima. No se usan antiperistálticos en diarreas por Shigella, es decir, no se usa loperamida ni ningún anticolinérgico si presentase disentería. La salmonela, otro patógeno, ¿no?, causante, básicamente nosotros conocemos de lo que es la tifoidea, pero puede causar otro tipo de infecciones no tifoideas en lo que son las cepas no tíficas o no paratíficas. La fiebre tifoidea o fiebre entérica es la principal manifestación clínica, tal vez o la más conocida de la salmonela, pero no la más frecuente. Las más frecuentes son las gastroenteritis o las fiebres paratifoideas, la bacteriemia, o incluso puede causar osteomielitis, infecciones por aneurisma aórtico, meningitis, artritis o colecistitis en pacientes predispuestos, es decir, anemias falciformes, pacientes con alteraciones hematológicas. Básicamente van a ser muy sensibles o muy susceptibles de adquirir una infección por salmonela. La fiebre tifoidea básicamente para el estudio de la salmonella tifi va a tener antígenos capsulares, el antígeno flagelar H, que indica básicamente un recuerdo inmunológico, es decir, esto podemos encontrarlo mucho en las aglutinaciones para salmonella. Ustedes en la parte clínica van a encontrar cuando piden aglutinaciones, que son aglutinaciones H y O. El H te indica infección pasada, es un recuerdo inmunológico, y la O, que es el lipopolisacárido actual, significa infección reciente en este momento, aunque las aglutinaciones ya no se usan como parte del bagaje de lo que toda la batería diagnóstica de salmonella por su gran reacción cruzada y su poca especificidad. Cualquier cosa te puede dar una reacción positiva para estos antígenos. Se necesita mucho inóculo bacteriano para poder ser infectado por salmonella, a diferencia de la Shigella, más o menos 10 a las 5 bacterias. El contagio fecal-oral de alimentos es el más frecuente y en ellos sí puede haber estado de portador a diferencia de la Shigella. Entonces, características muy importantes de diferenciar con la Shigella es de que en la salmonella sí puede haber estado de portador, sobre todo en pacientes con litiasis vesicular, y requieren mucho inóculo para poder causar infección, a diferencia de la Shigella. La patogenia básicamente, como es fecal oral, llega hasta el hilo distal, hace una reacción con los folículos linfáticos causando una bacteriemia asintomática, y por vía hematógena llega a lo que son los órganos del res y de ahí causa bacteriemia en ondas. La fiebre tifoidea, característicamente dada en las primeras semanas por una fiebre prolongada, malestar general, cefalea, una lengua saburral con dolor abdominal y esplenomegalia por compromiso del res, que en la siguiente semana puede evolucionar a una fiebre continua con presentaciones cutáneas como una rociola tífica, es poco vista actualmente, con estreñimiento en adultos y diarrea en niños. A las 2 semanas de inicio del cuadro es frecuente ver las complicaciones propias de la salmonella como perforación intestinal o obstrucción intestinal, siendo causante también de perforación y de hemorragias intestinales. También puede causar manifestaciones neurológicas o multisistémicas. El diagnóstico básicamente va a ser clínico. Un paciente con fiebre tifoidea va a tener una fiebre con bradicardia y con leucopenia, ¿no?, a diferencia de lo que
causaría muchas infecciones bacterianas, más o menos en un 25% de los pacientes se va a encontrar leucopenia con desviación izquierda. El método más efectivo para poder diagnosticar en cualquier etapa de la salmonela es el mielocultivo. Dentro de la primera semana se puede tentar al hemocultivo con una gran sensibilidad y especificidad. En la primera semana el 90% de hemocultivos salen positivos, pero estos decrecen durante la evolución de las semanas. El 75% salen positivos en la segunda semana y el 50% en la tercera semana. El coprocultivo solamente se va a observar a partir de la tercera semana, es decir, cuando ya empiezan a aparecer las complicaciones. Pero el mielocultivo es en el 90% de ellas. Entonces, en un paciente con fiebre tifoidea, el mejor método diagnóstico va a ser el mielocultivo. La serología, como dijimos, ya está en desuso y el tratamiento básicamente va a consistir en lo que son la ceftriaxona y las quinolonas. Antes se podía usar el cloranfenicol como parte del tratamiento para la fiebre tifoidea. Actualmente se usan estos dos antibióticos, aunque el cloranfenicol también está regresando con fuerza en tratamientos para fiebres tifoideas. El estado de portador crónico es existente cuando tienes la eliminación de esta bacteria por las heces por un año, y en estos casos los pacientes deben recibir tratamiento por más largo tiempo. Normalmente el tratamiento para salmonella son de 10 días, pero en pacientes portadores crónicos el tratamiento debe alargarse hasta 4 meses aproximadamente, y si en caso presentan cálculos biliares, estos tienen que ser operados. Otro tipo de salmonelas que pueden causar infecciones básicamente gastrointestinales, vamos a encontrar las que tienen como reservorio las gallinas, los pollos, los huevos, como la gallinarum. Este tipo de salmonela no suele causar o no suele tener características inflamatorias de las heces. El diagnóstico básicamente es por coprocultivo y no requiere antibióticos para poder tratarla, solamente medios, lo que son medidas generales, ¿no? La fiebre paratifoidea, una fiebre muy similar a la tifoidea, causada por la Salmonella paratifia. La bacteriemia, la más frecuente, todas ellas causadas por la Salmonella chuleraceus. Esto más que todo en inmunodeprimidos, en pacientes con SIDA o con enfermedades hematológicas como la leucemia, la drepanocitosis o la esquistosomiasis. Puede causar también osteomielitis, artritis, infecciones aneurismáticas, meningitis o colestitis en pacientes que tienen una inmunosupresión marcada, básicamente de tipo humoral. La Yersinia enterocolítica causada lo que es la peste negra, ¿no? El principal transmisor de esta es la pulga de la rata. Podemos tener formas bubónicas, formas septicémicas, formas neumónicas, y la forma bubónica es la principal causa de la peste bubónica, que causó gran muerte en lo que era la Europa antigua, caracterizada por ganglios grandes que se asemejaban a los bubones, ¿no? Y de localización básicamente inguinal, y que evolucionaban a sepsis, causando algunas lesiones tipo necróticas en la piel, y es por eso que se le llamó la peste negra. La forma septicémica y la forma neumónica también son características de la Yersinia pestis, al igual que las meningitis. La principal transmisión de este tipo de Yersinia va a ser básicamente por transmisión aérea o secundaria a una bacteriemia. Los hemocultivos y la aspiración de los bubones van a ser la forma diagnóstica, y el tratamiento para una Yersinia enterocolítica básicamente va a estar dado por aminoglicósidos. También puede utilizarse tetraciclinas, ¿sí? Puede utilizarse tetraciclinas, cloranfenicol o en algún caso quinolonas. Las ileitis terminales dadas por las Yersinias enterocolíticas van a afectar básicamente lo que es la fosa ilíaca derecha, causando lo que son sigmoiditis o colitis. Ahora repasemos un poco las que son las no enterobacterias. Dentro de las no enterobacterias vamos a hacer un repaso rápido de estos tipos de bacterias. Muy pocos han venido en exámenes tanto de ENAN, de internado o de residentado, pero es importante tener un conocimiento básicamente
puntual de este tipo de bacterias. El Haemophilus ya un germen conocido, va a tener formas capsulares y formas no capsulares, y dentro de ello es importante conocer para poder diferenciarlo en tipificables o no tipificables. Las que no tienen cápsula mayormente son no tipificables y las que tienen cápsula son las tipificables. La Haemophilus influenzae capsulado tipo B es el principal causante de lo que son las meningitis en niños, que actualmente han disminuido en su incidencia debido básicamente a la vacuna. Las neumonías también son causantes, son las infecciones en los pacientes con EPOC, básicamente en estos pacientes con hemófilos no tipificables. La epiglotitis, esto cuando veamos la parte de pediatría, la principal causa de la epiglotitis fue el Haemophilus influenzae. Y ya con el inicio de la vacuna, ya los cocos gram positivos han causado o han retomado la punta en esas infecciones de vías respiratorias altas en niños pequeños. Otras infecciones que puede causar el hemófilo son las meningitis, son las celulitis o las artritis. Los no capsulados también pueden causar infecciones en vías respiratorias altas, faringitis, sinusitis, conjuntivitis, etc. El tratamiento básicamente para Haemophilus influenzae, como toda el bacilo gram negativo, va a estar dado por cefalosporinas de tercera generación, que era lo más usado. Antes se usaba la ampicilina mucho en Haemophilus influenzae, pero esto ya ha captado una gran resistencia a estos beta-lactámicos o a estas aminopenicilinas. Podemos en pacientes que tienen meningitis usar una terapia de profilaxis en pacientes que tienen contacto, aunque el contacto o la única vía de transmisión que tiene o las únicas meningitis que pueden causar epidemias son las meningitis meningocócicas. También se han reportado casos de meningitis o de epidemias de meningitis por haemófilos, es decir, también pueden tener o pueden llegar a tener una forma de contagio respiratorio, y es por eso que se fomenta lo que es el uso de profilaxis en pacientes que tienen contactos con meningitis por haemophilus influenzae, usando la rifampicina básicamente, aunque también puede usarse la ofloxacino, la ceftriaxona, entre otros. El Haemophilus ducreyi, principalmente causante del chancroide a nivel de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Estos básicamente caracterizados por úlceras dolorosas, de bordes sucios, no muy bien definidos, y que responden muy bien a las monodosis con ceftriaxona o a los tratamientos prolongados con macrólidos. La bordetela causada lo que era lo que son la tos convulsiva, ¿no? O el coqueluche. Estas últimas producen similarmente un cuadro de tosferina. Las parapertusis, las bordetelas parapertusis están bastante ligadas a lo que son las traqueobronquitis en animales, sobre todo en perros, pero también puede causar cuadros como síndromes pseudocoqueluchoides o síndromes coqueluchoides, que se asemejan bastante a lo que son la bordetela. La clínica básicamente principal de lo que es la tos convulsiva o pertusis va a ser las toses en quintas, es decir, un paciente que inicia un cuadro de tos, ¿no?, que puede llegar a la eritema o incluso a la cianosis, con una culminación de este ciclo de tos dada por un gallo inspiratorio. Estas quintas, llamadas muy conocidas anteriormente, pueden ser fatales porque pueden hacer de que el paciente requiera incluso ventilación mecánica. Tiene varios periodos. El periodo catarral. El periodo catarral es el periodo más contagioso, más o menos dura de 1 a 2 semanas, y caracterizado por un cuadro pseudogripal. El periodo paroxístico es el periodo básicamente de las toses quintosas, que se desencadenan a los ruidos, a la ingesta de alimentos, con toses genetizantes, ¿no?, que presentan incluso cianosis y un gallo en la inspiración. La convalescencia es donde el paciente puede ya está en una etapa, si bien es cierto, sin síntomas, pero con una gran susceptibilidad a poder contraer nuevamente la infección, y esto puede durar incluso hasta meses. Las complicaciones básicamente de lo que son las bordetelas son las neumonías,
¿no? O pacientes que pueden presentar bulas o pueden presentar neumotórax por el intenso uso de las musculaturas extrarrespiratorias. En el diagnóstico básicamente vamos a ver un paciente con un cuadro de toses quintosas asociados a linfocitosis en el hemograma. Los macróleos en este caso es el tratamiento de elección para lo que es la tos convulsiva. Vamos a revisar un poco de lo que es la brucelosis. La brucelosis es una de las infecciones de repente junto con la tuberculosis que más enmascaran cuadros. Cualquier cosa puede tener brucela. Principalmente los agentes que van a causar las infecciones van a ser la brucela melitensis, que contagiada por el consumo de leche del ganado caprino o ganado bovino, la abortus, que se contagia básicamente por contacto con lo que son los productos, los fetos o los óvitos de las vacas. Esto básicamente es un contacto cutáneo. Y la suis, contagiada básicamente por cerdos. Es una enfermedad profesional, es una zoonosis, ¿no? Que, como dijimos, puede tener un contagio tanto cutáneo, tanto conjuntival o digestivo por la ingesta de leche de este ganado infectado. Inicialmente en la clínica de la brucelosis vamos a presentar a un paciente con una fiebre elevada que, por causar bacteriemias intermitentes, esta fiebre va a ser ondulante, junto con una sudoración, con un olor característico que muchos semiólogos que podían identificarlo como un olor de paja, artromialgias muy fuertes, mialgias, astenia y a veces hepatoesplenomegalia por compromiso del res. Dentro de las formas focales, las formas más frecuentes va a ser la osteoarticular. Es la más frecuente manifestación de lo que es la brucelosis. Las sacroileitis unilaterales, las osteomielitis vertebrales y las espondilitis lumbares. Asimismo, las artritis periféricas en jóvenes también van a ser un foco de enfermedad bastante frecuente en la brucelosis. La neurobrucelosis es un cuadro también aparatoso de una meningitis por este germen, así como la endocarditis, que es la principal causa de muerte en pacientes con brucelosis. Afectaciones hepáticas tipo granulomatosas muy similares a las tuberculosas y afectaciones hematológicas frecuentes causadas por compromiso del res o incluso de la médula ósea, causando citopenias con linfocitosis. El cuadro característico de lo que son las brucelas va a ser con leucopenia, con linfocitosis, muy similar a lo que veíamos en la salmonelosis, y los hemocultivos van a ser los que van a marcar el diagnóstico, y estos básicamente con un medio de transporte que es el Ruiz Castañeda, que es un medio de transporte enriquecido para poder darle las condiciones necesarias a la brucela para que pueda crecer y cultivarse. El diagnóstico rápido puede darse con el rosa de Bengala, con el 5-mercaptopranol o con las halogenaciones en tubo o en lámina. El diagnóstico va a ser básicamente por hemocultivo. También cultivo lo que es la médula ósea, va a tener una gran sensibilidad y especificidad, y el diagnóstico rápido se puede dar por la rosa de Bengala, como dijimos anteriormente. El tratamiento para brucelosis son largos, son tratamientos por 45 días, donde incluye doxiciclina, gentamicina por 2 semanas, y esto se puede asociar o no con rifampicina. Pero en los cuadros de endocarditis el tratamiento va a ser con doxiciclina más rifampicina, y a esto vamos a asociarle cotrimoxazol. La pseudomonas aeruginosa es el principal patógeno intrahospitalario y va a tener su principal importancia en neumonías asociadas al ventilador. Tiene una gran morbi-mortalidad de este tipo de patógenos y puede adquirirse por vía cutánea, esto en pacientes extrahospitalarios. De repente las foliculitis por pseudomonas causadas en pacientes que usan algún tipo de saunas, osteomielitis y artritis, infecciones otorrinas como la otitis maligna externa en pacientes diabéticos, son infecciones que tienen muy mal pronóstico, o queratos conjuntivitis. En pacientes urinarios también es frecuente lo que son las pseudomonas o en infecciones digestivas. Las más importantes dijimos que son las neumonías nosocomiales y
pacientes con alguna predisposición como fibrosis quística o bronquiectasias, es frecuente ver pacientes con neumonía, con traqueobronquitis por pseudomonas en este tipo de pacientes, con alguna alteración anatómica en lo que son los bronquios y bronquiolos. También es bastante frecuente las bacteriemias por pseudomonas, sobre todo en pacientes que usan drogas por vía parenteral, y dentro de las infecciones cutáneas y bacteriémicas tenemos el eczema gangrenoso. Es un compromiso muy severo de lo que son la pseudomonas aeruginosa, básicamente que llega a esta zona por bacteriemia. Dentro del tratamiento para pseudomonas aeruginosa tenemos que usar beta-lactámicos antipseudomónicos como la piperacinato azobactam, como la ceftazidime, el cefepime, la cefoperazona, los monoglutamic como el Astronam, los carbapenémicos como el Imbenen, el meropenem, no el ertapenem no cubre pseudomonas, el dolipenem, que es el más específico para pseudomonas y el que tiene mejor respuesta. Las quinolonas, principalmente el ciprofloxacino, puede cubrir muy bien la pseudomonas, y los aminoglicósidos. Es importante saber que, si bien esto no está demostrado al 100%, en un paciente con pseudomonas casi nunca se usa monoterapia, se usa dos fármacos para poder evitar la resistencia. Dentro de lo que son las mordeduras y los arañazos por perros, gatos, tenemos principalmente lo que son la Pasteurella multósida, que se contagia por mordeduras de perros o gatos. Dentro de lo que es la Bartonella henselae, la enfermedad por arañazo de gato o linforeticulosis benigna, este tipo de gérmenes que son propios de las Bartonellas pueden contagiarse por arañazos o lamidas de animales como el gato, que tienen este tipo de germen en lo que son las garras y lo que son la lengua. La Bartonella basiliformis, principal agente, lo que son la fiebre de Carrión, que tiene, como sabemos, dos etapas, lo que es la fiebre de la orolla, causada por una fiebre con anemia hemolítica y bacteriemia, y posteriormente una formación, la farsa verrucosa o de verruga peruana, causada por nódulos cutáneos. Recordemos que el tratamiento básicamente antes fue cloranfenicol, ahora son los beta-lactámicos los que tienen una mejor acción sobre este tipo de infecciones, sobre todo las cefaloporinas de tercera generación. El Acinetobacter es un agente muy ligado a lo que son las infecciones intrahospitalarias y básicamente infecciones asociadas a algún tipo de dispositivo, ventilador mecánico, sondas urinarias, catéteres periféricos, etc. La legionela neumófila causante de neumonías atípicas muy graves, es un aerobio que vive que requiere un medio de cultivo muy exigente y que vive básicamente en lo que son el agua, aguas estancadas o aires acondicionados, y la transmisión básicamente se da por aspiración respiratoria. Las neumonías por legionela neumófila van a responder muy bien a lo que son el tratamiento con quinolonas o con macrólidos. Hay Campylobacter jejuni, causante de diarreas disentéricas por una invasión del enterocito. Estos pacientes van a tener como parte de su clínica que pueden ser diarreas disentéricas que posteriormente pueden desarrollar cuadros neurológicos como lo que es el síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento básicamente para el Campylobacter van a ser los macrólidos. El Helicobacter pylori, que es causante de lo que son las gastritis, las enfermedades por reflujo gastroesofágico, o lo que son los para gente para lo que son los cánceres por este tipo de germen. Básicamente en este cuadro la clínica va a estar dada por una gastritis que puede ser aguda o puede ser crónica atrófica, anemia ferropénica, úlceras duodenales o gástricas, o incluso muchos de ellos evolucionar al linfoma stipomal. El diagnóstico básicamente va a estar dado por biopsia de la zona de la lesión, ¿no? O puede seguirse con test del aliento de la ureasa o con serologías. El tratamiento básicamente va a estar dado por la tríada, la OCA, omeprazol, claritromicina, amoxicilina, aunque también puede utilizarse otros tipos de agentes como lo que es la OLA, omeprazol, levofloxacino, amoxicilina, o incluso pacientes pueden utilizar tetraciclinas, metronidazol,
ranitidina y otro tipo de lo que son agentes como el sucralfato. El tratamiento básicamente había discusiones en lo que era entre 7 y 14 días. Al final se institucionalizó de que 10 días de tratamiento para el Helicobacter pylori eran suficientes para poder mejorar este cuadro. El vibrio, básicamente el Vibrio cholerae, causante de epidemias, causante de una diarrea secretora, esto por este tipo de lipopolisacáridos que forman que es el O1. En los países subdesarrollados siguen presentando miles de casos por este tipo de germen que viven en las aguas saladas, se transmiten de persona a persona de manera fecohídrica y que tienen una importancia muy marcada en lo que es el consumo de mariscos contaminados por este germen. Básicamente su patogenia va cerrada por una enterotoxina que forma este Vibrio cholerae, causando una diarrea secretoria. El tratamiento o la clínica básicamente es una diarrea acuosa tipo en lavado de arroz. El diagnóstico básicamente por fondo oscuro y coprocultivo. Y el tratamiento básicamente la terapia de rehidratación oral asociada a antibióticos como las tetraciclinas o actualmente también las quinolonas. La Franciniella tularensis, que es la enfermedad del conejo, ¿no? La tularemia causada por adenopatías codocedoripales que puede evolucionar a una forma úlcero-glandular, ¿no? Con adenopatías que persisten por meses. El tratamiento para la tularemia, básicamente al igual que la peste, es las estreptomicinas. Vamos a comenzar con algunas preguntas para poder hacer un repaso de todo el tema de enterobacterias, que es un tema amplio en realidad y un tema que en este momento hemos tocado en muchos casos de manera superficial, pero que es nuestro deber profundizarlas. Es una mujer de 28 años de edad que presenta disuria hace 4 días, que recibe cotrimoxazol sin mejoría, que acude al hospital por presentar lumbalgia, náuseas, vómitos y fiebre. Examen físico, está febril, está con las mucosas secas, está con puntos ureterales superiores y medios positivos y que al examen de orina presenta leucocituria, hematuria y cilindros leucocitarios. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Bueno, en este caso es una paciente joven con síntomas urinarios bajos, entonces es posiblemente que tenga una cistitis, ha recibido cotrimoxazol en una dosis, es decir, no ha recibido casi nada, y que en ese momento ya presenta síntomas sistémicos. Podemos diferenciar las infecciones urinarias como bajas o altas. Las bajas mayormente solamente van a presentar síntomas locales, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. Pero cuando ya presentan compromisos sistémicos, es decir, fiebre, náuseas, vómitos, lumbalgia, ya hablamos de una infección urinaria alta, es decir, una pielonefritis. Y en este caso, una paciente joven sin ningún tipo de antecedente no gestante va a ser una pielonefritis no complicada. ¿Cuándo va a ser complicada? Cuando dentro de las características del paciente sea una paciente no joven y que no tenga ningún otro factor de riesgo. Si tiene otro factor de riesgo adicional, litiasis, anormalidades anatómicas, algún tipo de enfermedad crónica, ya es una pielonefritis complicada. Una primigesta de 18 semanas de gestación, asintomática y sin antecedentes patológicos, presenta al examen de laboratorio leucocitos de 25 a 50 por campo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Esta es una pregunta típica de ENAN, en las cuales seguimos poniendo lo que es la nitrofurantoína. Recordemos por ginecología de que dentro de lo que es la gestación hay una gran producción de progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Relaja el músculo liso. ¿Qué es lo que hace la progesterona? Relaja la musculatura de los uréteres. Al relajar la musculatura de los uréteres, ¿qué es lo que hace? Que promueve hacia el ascenso de las bacterias desde las vías urinarias bajas hacia las altas, causando muchas veces cuadros de pielonefritis, y es por eso que dentro de todas las guías en ginecología el tratamiento para una infección urinaria se lo maneja como una complicada y con alto riesgo de pielonefritis. La nitrofurantoína en este caso es un antibiótico muy bueno para cistitis, pero no para infecciones altas porque tiene una pobre o nula penetración tisular. Es por eso de que esta clave, si bien esto ha sido la propuesta por ENAN, no es una clave adecuada. No podríamos usar amikacina, al menos no dentro de lo que son
las guías anteriores, las que todavía siguen vigentes para este tipo de exámenes, porque tiene un cierto grado de teratogenicidad, con alteración del oído medio a nivel de los fetos, que actualmente se ha demostrado de que no, al menos no en el segundo ni en el tercer trimestre, pueden causar este cuadro. La ciprofloxacina no se usa por ser teratogénica, al igual que lo que es la norfloxacina. Primigesta de 13 semanas que acude por presentar disuria y polaquiuria, que al examen de orina se encuentra bacterias negativas abundantes. Cuerpo farmacológico presenta seguridad y en este caso los betalactámicos como la cefalexina o la cefazolina son los más indicados. Y cuando son infecciones ya muy complicadas podemos usar la ceftriaxona. La localización más frecuente de una infección intrahospitalaria es en donde, básicamente en la vía urinaria. ¿Por qué? Porque principalmente los pacientes intrahospitalarios suelen usar dispositivos como sondas Foley, los cuales hacen de que el ascenso de bacterias sea mucho más rápido por esta vía y causen infecciones urinarias muy frecuentes. La muestra preferida para poder establecer el diagnóstico de infección por Legionella, ¿cuál va a ser? Bueno, en este caso es muy importante saber de que, al igual que el neumococo, la Legionella bota un antígeno a través de la orina, y es este antígeno el que puede detectarse para poder determinar infecciones por Legionella. Paciente con fiebre, cefalea de 3 semanas, evolución, que presenta abruptamente dolor abdominal con abdomen en tabla. El diagnóstico más probable es perforación intestinal secundaria A. Si tiene un paciente que tiene fiebre, cefalea, de repente si es adulto está constipado y son 3 semanas de evolución, entonces básicamente el diagnóstico es una fiebre tifoidea. ¿Por qué? Las complicaciones de la fiebre tifoidea, recordemos, a las 2 semanas de su inicio, es decir, a partir de la tercera semana, van a ser o las perforaciones intestinales o las hemorragias intestinales. Pacientes de 70 años de edad que presentan desde hace 72 días fiebre en incremento, 72 días, wow, decaimiento general, dolor abdominal, cefalea y diarrea. Al examen clínico, palidez, hepatomegalia, tiene un hemograma con leucopenia y desviación izquierda, aglutinaciones, el H 1 sobre 160 y el O 1 sobre 320. Recordemos que las aglutinaciones ya no nos sirven para nada en realidad, pero básicamente el hecho de que nos las pongan es para hacernos ya dirigir la pregunta hacia lo que es una salmonella típica. Recordemos que la salmonella puede causar leucopenia con desviación izquierda y puede haber compromiso del res. En realidad 72 días es mucho tiempo de fiebre. Aquí hubo un error, normalmente debe ser 7 días de fiebre en incremento para poder hablar de salmonella. ¿Por qué 72 días de mucho tiempo? Porque recordemos que a la tercera semana ya se presentan las complicaciones típicas de la salmonella, que son básicamente en este caso la perforación intestinal o las hemorragias intestinales. Así que cambiemos esta pregunta y pongamos, para que la clave sea fiebre tifoidea, es un paciente de 70 años que presenta fiebre hace 7 días, porque si fuera 72 ya es demasiado crónico para salmonella, ya habría perforado, ¿no? Varón de 25 años de edad que desde hace 2 semanas presenta fiebre y cefalea intensa, al examen temperatura de 39, bradicardia, pulso dícroto, hepatosplenomegalia, ruidos hidroaéreos aumentados. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, aquí ya es un cuadro ya más creíble. Son 25 años de paciente que tiene 2 semanas con fiebre y cefalea intensa. No dice algún cambio en el ritmo defecatorio, pero indica que tiene fiebre y bradicardia. Es muy importante saber que dentro de los cuadros de fiebres tifoideas es muy frecuente ver la fiebre con bradicardia. Mayormente un paciente con fiebre debería tener taquicardia, pero en estos casos producen una disautonomía y producen bradicardia con temperaturas altas y un pulso llamado dícroto con compromiso de res. Es decir, en este caso, la fiebre tifoidea es el diagnóstico principal en este paciente. 35 años de edad este paciente que presenta presenta un tiempo de enfermedad de 3 semanas, artralgias, mialgias, cefalea global, sudoración generalizada y temperatura ondulante. Al decir temperatura ondulante ya quiere decir que tiene una fiebre ondulante y nos hace pensar básicamente en lo que es brucela y que tiene hepatosplenomegalia. Entonces, ¿qué análisis es
prioritario para este paciente, básicamente lo que son las aglutinaciones en tubo o en lámina que se usan para brucela. Aunque el principal sería la rosa de Bengala, que es el diagnóstico más rápido, que tiene un mejor valor epidemiológico, o en todo caso los mielocultivos o los hemocultivos. Un paciente consumidor de queso de cabra, aquí ya nos dirigen, presenta fiebre persistente, diaforesis, artralgias, mialgias, palidez y hepatosplenomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, es un paciente con un compromiso sistémico, ha consumido queso de cabra y tiene manifestaciones articulares y musculares con compromiso del resto. Entonces el cuadro acá es fácil, brucelosis es el diagnóstico. El compromiso articular más frecuente en la brucelosis crónica. Aquí hay de verdad una discusión bien marcada. Básicamente en las crónicas tú vas a ver el compromiso de los discos vertebrales, vas a ver el compromiso de lo que son la parte óseo articular, y la osteoartritis sería el diagnóstico, básicamente centrales, pero el diagnóstico también puede presentarse sacroileitis o artritis periférica. Entonces, el más frecuente posiblemente podría ser una sacroileitis, pero la pregunta que lanzan acá es la artritis periférica. Es decir, si tienes un examen con esta pregunta, marcas la artritis periférica, pero nosotros sabemos de que es la clave D. ¿Cuál es el siguiente germen causante de gastroenteritis que actúa a través de toxinas? Bueno, el Vibrio cholerae básicamente actúa por toxinas causando una diarrea secretora. La causa más común de diarrea de viajero, ya la hemos visto, es la E. coli. ¿Cuál de las E. coli? La enterotoxigénica. Bueno, con esto hemos llegado a su fin.